En su último libro, Omar Aramayo nos narra la gran epopeya de la independencia del Perú. Desde el primer grito de libertad de Túpac Amaru en 1572 hasta la muerte del último rebelde Juan Bautista en 1825. Y todo esto en un lenguaje de la época. Conversamos con él. Túpac Amaru contribuyó al mundo con la idea de la libertad. La libertad tal como la conocemos no era conocida antes de Túpac Amaru, ¿no? Todos habían nacido o tiranos o súbditos, o dominadores o dominados. Entonces Túpac Amaru se adelantó a la ilustración con esta idea de que los seres humanos podían ser libres. Ese es un aporte peruano al mundo que se confirma con la Revolución Francesa. La imagen de Túpac Amaru, el gran rebelde, el más grande revolucionario de todos estos siglos, es una imagen que asusta, ¿no? El escarmiento que los españoles sometieron a los hijos de Túpac Amaru, a los descendientes, nietos, sobrinos. Comienza con el primer Túpac Amaru, que es el nieto de Manco Inca, ¿no? Que se levantó por primera vez en 1572, que fue sacrificado en septiembre de 1572, ¿no? Y que es un movimiento que amenazó seriamente a la presencia española en el Perú, ¿no? Entonces los españoles no pudieron perdonar ni a Manco Inca, ni pudieron perdonar a Túpac Amaru primero. Entonces la persecución fue feroz, ¿no? El origen de José Gabriel es que es el nieto octavo de Pachacútec, el nieto cuarto de Manco Inca, ¿no? y el nieto tercero de Túpac Amaru primero, ¿no? Entonces Túpac Amaru se reclamó heredero, ¿no? Y la gran rebelión, digamos, que el punto de quiebre donde se rompen las relaciones andinas e hispanas es cuando los españoles no quieren reconocerle su estirpe incásica. A José Gabriel le faltó decisión bélica. No tomó el Cusco, esa fue su falla. Pero a su primo hermano, que fue su seguidor, su consecutor, Diego Cristóbal Túpac Amaru, le faltó el concepto, la idea de tregua, ¿no? de replegarse. Si él se hubiese replegado unos 6 meses, un año, habrían tomado el país, ¿no? Porque luego de José Gabriel, Túpac Amaru, quien toma, como dije, las riendas del poder es Diego Cristóbal Túpac Amaru. Y Diego Cristóbal Túpac Amaru, que tuvo la dirección sobre Julián Túpac Captari, sobre Pedro Vilcapasa, sobre Ovalle, sobre los mismos hijos de José Gabriel Túpac Amaru, en el campo de batalla ganó a los españoles. Tomaron Puno, tomaron y destruyeron Sorata, cercaron La Paz, invadieron el Colca estaba en manos de ellos, de Mariano Túpac Amaru, ¿no? En el Cusco estaban muy asustados, ¿no? La insurgencia crecía en toda América Latina, pero es en ese momento que debieron replegarse, porque 17,000 soldados que vienen de Lima y 7,000 soldados que vienen de Buenos Aires, Montevideo y Charcas son los que van a enfrentarse con las huestes improvisadas de aymaras y de quechuas que combaten en el altiplano. No hay descendientes de Túpac Amaru porque fueron exterminados todos, y el último Túpac Amaru murió en Buenos Aires cuando era candidato para ser coronado rey de las nuevas naciones de América Latina. Los descendientes espirituales de Túpac Amaru tienen la obligación de luchar por los ideales más importantes de Túpac Amaru, que son la libertad del ser humano sin restricciones,
de luchar por un país descentralista, de luchar por un país antirracista en un país racista como es el Perú, de luchar por un país donde se reconozcan los valores de la identidad, de un país identitario, ¿no? De querer lo nuestro, que fue destruido por este gran juez contra indios que se llamó José Antonio de Areche, que el 18 de mayo dictó la sentencia de muerte de José Gabriel Túpac Amaru, pero además el documento judicial, el documento jurídico contra la cultura andina, donde se prohibía la lengua, se prohibían los trajes, las danzas, los ritos y todo aquello que tuviera que ver con el Perú. De vida real tiene un 100% de vida real, ¿no? Son personajes vivos. Son personajes vivos, cada uno es distinto al otro, con su propia personalidad, con su propio lenguaje, con su propia perspectiva, con su propia tragedia personal. El problema es el lenguaje, con qué lenguaje se escribió. Y esa es la respuesta, en qué parte o de qué forma es novela, la invención del lenguaje. Entonces se trata de tomar el caso por la persona, ¿no? Y esa es la diferencia con la historia, porque la historia no te cuenta eso. La historia te cuenta las fechas, los personajes y las circunstancias, pero no te cuenta la vida. De otra manera, esto sería una historia o una novela histórica en el más estrecho y pequeño sentido.